Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que trata de rescatar a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto presentar en este espacio al señor Mauro Ferrín Vera. Ustedes lo conocen, él es un locutor deportivo, manabita, muy conocido no solamente acá en la capital ecuatoriana, sino en todo el Ecuador. Señor Mauro Ferrín Vera, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista de Voces de la Radio. Muy buenas tardes. Doña Iliana, buenas tardes. Es un gusto inmenso y para mí un verdadero y auténtico honor estar con usted aquí en esta entrevista. La verdad es que me sorprendió cuando se comunicó conmigo porque primero le agradezco realmente su generosidad, aquello de referentes de la radio. No me lo merezco, porque los referentes sí son otros, pero en todo caso, algo se ha hecho, algo se ha hecho. Hemos estado en la radiodifusión vinculados a esta hermosa profesión algo más de medio siglo. Y de alguna manera, pues, estoy en condiciones de contarle muchas cosas de lo que he visto, de lo que he vivido en el transcurso de todo este tiempo dentro de esta hermosísima profesión que es la radio sobre todo, ¿no? Claro que sí, vamos a conversar y vamos a conocer también esa trayectoria muy linda que usted tuvo y tiene acá en la capital ecuatoriana. Pero comencemos, como se dice, desde un inicio. Usted nació en la hermosa provincia de Manabí, específicamente en San Isidro. ¿Por qué usted siempre dice que nació en el mar? Nací en el mar. Mire, en realidad San Isidro es una parroquia que pertenece al Cantón Sucre, cuya cabecera cantonal es Bahía de Caracas. Y antes, pues, el Cantón Sucre abarcaba muchas parroquias que ahora son cantones, que se independizaron y por mérito propio se hicieron cantones. El caso de San Vicente, por ejemplo, que queda al otro lado de Bahía, unida a través del puente, el puente Los Caras. Más allá, más al norte está Jama y un poco más al norte Pedernales, que fueron tres, digamos, tres cantones que como parroquias rurales pertenecían a Bahía de Caracas. Y entre otras parroquias estaba Leonidas Plaza, que hoy en día es prácticamente un barrio de Bahía, ¿no? Y que incluso ha crecido más que la misma Bahía, porque Bahía ya no tiene espacio para poder crecer lamentablemente, o afortunadamente. Y estaba Canoa, que sigue siendo parroquia, 10 de agosto, eh, San Isidro, no se me olvidó alguna otra parroquia por ahí. San Isidro incluso en algún momento aspiró a ser cantón, pero por alguna circunstancia burocrática no lo consiguió. Y entonces, en esa época, los inviernos eran muy bravos, como decimos los manavitas, y las carreteras eran veraniegas, o sea, carreteras que solo funcionaban en el verano porque en el invierno había que transportarse a lomo de mula, a lomo de caballo, ¿no? Entonces, resulta que mi madre salió a dar a luz en Bahía, era donde había la clínica, el hospital, y no alcanzó ella porque llegó en horas de la noche. Mire que la llevaban, según me contaba ella, ¿no? En una hamaca, atravesada por una caña larga, la hamaca, ella acostada en la hamaca, y cuatro hombres, dos a cada lado, que se turnaban para llevarla desde San Isidro a Bahía. Mire usted que uno a lomo de caballo o de mular se demoraba casi 12 horas para salir en invierno de San Isidro a San Vicente, para luego pasar en canoa, en lancha a Bahía. Entonces, llegó muy tarde a San Vicente, dice que eran aproximadamente las 12 de la noche y algo más, pese a que en mi cédula dice 11 de febrero, ella dice que nací el 12 porque ya eran pasado las 12 de la noche. Me estaban transportando hacia Bahía, al hospital, la estaban transportando a mi madre a Bahía, al hospital, y en el camino dio a luz y nací yo. Por eso siempre digo que yo nací entre Bahía y San Vicente, en el mar.
Aunque en realidad estuve viviendo porque obviamente allá era donde mis padres tenían sus propiedades y su vida en San Isidro. Hasta los 6 años aproximadamente, luego fuimos un par de años a Cojimíes y finalmente ya creo que a la edad de, yo tendría unos casi 8 años de edad, cuando mis padres decidieron venir a Quito a vivir, buscando, según ellos nos decían, una mejor educación para sus hijos. Querían un mejor futuro para sus hijos y vieron que lo más propicio era venir a Quito. Entonces, así fue mi vida y por eso es que yo siempre sostengo que yo nací en el mar, que soy pata salada, como nos dicen en Manabí. Es una historia muy bonita, le cuento, señor Mauro Ferrín, pero una consulta, ¿cómo usted se direccionó por este mundo mágico de la radio? Sabemos de que antes, por ejemplo, ingresaban acá al Ecuador, ¿no? Las emisoras colombianas. Usted, por ejemplo, admiraba a uno de los locutores más representativos de Colombia, como es Carlos Arturo Rueda Calderón. ¿Podría comentarnos de eso? ¿Cómo inició este apego suyo a la radiodifusión? ¿Cómo tuvo influencia también la radio colombiana y la radio ecuatoriana? Pues mire, mis padres que tenían alguna posibilidad, en esa época pues no había luz eléctrica en los pueblos. Mi padre tenía una planta eléctrica en la casa nuestra y esa planta eléctrica se prendía, diga usted, a las 6 de la tarde, 6:30, y permanecía prendida hasta las 11, 12 de la noche en que se apagaba y ya todo el mundo estaba durmiendo. Y ahí se aprovechaba porque los transistores, los radios, Telefunken y esos radios antiguos que habían anteriormente, funcionaban con las pilas o las baterías grandes o con la corriente. Y entonces allá se escuchaban mucho las radios colombianas, una que otra radio de Quito y una que otra radio de Guayaquil. Y entraba también con alguna dificultad, siempre opacada por la potencia de las radios colombianas, la radio de Bahía, quizá la de Puerto Viejo. Entonces, uno se mantenía informado siempre. Y mire usted, yo recuerdo que siendo muy niño, la curiosidad de uno le preguntaba a un mayor, a alguien, ¿cómo es que habla esa cosa? ¿Por qué habla? Y me decía, lo que pasa es que allá adentro hay un enano. Y ese enanito es el que está hablando. Hay unos enanitos que son los que hablan. Y claro, uno niño, al principio se cree eso, pero claro, después uno ya se va dando cuenta que las cosas no son así. Y entonces allá se escuchaba mucho las radios colombianas, y en efecto, a Carlos Arturo Rueda, a Joaquín Marino López, las grandes figuras de la radiodifusión colombiana en esa época. Y yo escuchaba, por ejemplo, Atalaya de Guayaquil, ahí a don Ecuador Martínez Collazo, un relator extraordinario con un estilo muy personal. eh, Me gustaba mucho y yo era fanático de don Ecuador Martínez, pero lo escuchaba simplemente. Nunca se me pasó por la mente ni se me ocurrió que en algún momento yo tendría que estar también en la condición de ellos, es decir, delante de un micrófono. Y, y bueno, cuando ya después ya nos tocó venir a Quito, se escuchaban las radios cadena, por ejemplo, las radios de Guayaquil, relataban los partidos de Guayaquil y las radios de Quito hacían cadena, se sumaban. Y viceversa, las radios de Quito transmitían los partidos de acá y las de Guayaquil hacían cadena, ¿no? Y entonces se podía escuchar a los maestros de la época. Nunca me imaginé ciertamente, pero en realidad usted lo ha citado bien, está muy bien informada. Uno de mis referentes y en ese momento, pues, uno de mis ídolos era el señor Rueda, que transmitía, creo que era para Caracol de Colombia. Las cadenas que entraban allá eran Caracol, RCN, incluso acá llegaban sobre todo en horas de la noche y hasta el día de hoy. Si ustedes sintonizan un radio en AM que casi ya no existen, va a escuchar y a veces con gran nitidez las emisoras colombianas. Pero ¿por qué usted admiraba al señor Ecuador Martínez Collazo? ¿Podría usted comentarnos cómo él influyó también en el relato, en la narración deportiva, tomando en cuenta que él durante toda su vida trabajó en Atalaya, primero en Atalaya de Guayaquil y luego en Milagro?
Sí, claro, ya cuando se retiró prácticamente, porque mire, en la vida todo es la época. Ujú. La radio, el periodismo escrito, los periódicos que hoy prácticamente han desaparecido. Usted ve la virtualidad, ha hecho prácticamente las radios virtuales y los periódicos virtuales son los que predominan casi, se puede decir, el día de hoy. Y bueno, era prácticamente el que más se escuchaba en la costa. Ecuador Martínez y el comentarista era el señor Aristides Castro Rodríguez. Eh, Él era el que más se escuchaba en las transmisiones. Y mire, en Manaví se da un caso especial. En Manaví, cuando un niño nace, el sacerdote, el cura, no le pregunta al padre cómo se va a llamar, sino Barcelona o Emelec. Porque son los dos equipos que predominan en el sentimiento y en el gusto de los aficionados al fútbol allá en Manaví. Incluso hasta el día de hoy casi se mantiene esa costumbre. Entonces, mi familia casi todos eran barcelonistas. Había uno que otro MLCista también. Y siempre los clásicos apasionaban allá. Y cuando jugaba Barcelona, uno quería estar pendiente, ¿no? De Barcelona, de los resultados. Y la radio que se escuchaba era Atalaya, especialmente a don Ecuador Martínez, que era el narrador oficial de esa radio. En algún momento incursionó también por ahí don Ral del Campo, que después vino a Quito, un extraordinario relator. Yo siempre dije que nosotros somos prácticamente se puede decir que la cuarta o quinta generación de narradores, de relatores, de comentaristas deportivos. Don Ecuador formó parte de, yo no sé si una segunda generación junto a otro relator eh, realmente extraordinario, inigualable, como don Carlos Rodríguez Col, como don Alfonso Lazo Bermeo, don Blasco Moscoso Cuesta. Eran de la época, pero antes que ellos hubo otros que fueron la primera generación, ellos vendrían a ser la segunda. Después vino una tercera generación con Edgar Villarroel Caviedes, Pepe Granizo Cisneros, Rudy Ortiz Iriarte, Petronio Salazar, etcétera, etcétera. Y de ahí aparecimos un grupo, entre los que me cuento, ¿no? Con Vicente Salgado, Carlos Sandoval, Patricio Jarrín Hidalgo, que es un poquito Pepe Granizo Cisneros. Y, y luego aparecen los de hoy, que vendrían a ser prácticamente la quinta generación en nuestra actividad. Así es que don Ecuador tenía un estilo muy peculiar, muy especial. A mí me gustaba mucho, sobre todo por la forma en que él relataba. Era un estilo pausado, una voz grave. Y en algún momento, pues uno siempre, mire, los cantantes, los chicos cuando están comenzando a cantar, no todos tienen un estilo dirigido desde el principio. Tratan de imitar a un cantante ya famoso. Igual pasa con los futbolistas, lo mismo pasa con nosotros en la locución, en el relato particularmente. Entonces, uno intentaba imitarle a don Ecuador, pero lo hacía en el baño de mi casa, en la sala de mi casa, cuando no había nadie escondido para que no me escuchen, con un artefacto que la fungía de micrófono. En alguna vez mi hermana le fue a decir a mi mamá muy preocupada que mi hermano está loco, dice mamá, Mauro está loco, está hablando solo, grita, dice. Y lo que pasa es que ya me comencé a inclinar. Y claro, yo sabía que no tenía ni la voz ni los recursos de don Ecuador Martínez, pero me gustaba. Y simplemente eso. Eso fue ya acá en la capital ecuatoriana cuando usted se trasladó cuando tenía más o menos 8 años y sus padres vinieron acá con la finalidad de darles una mejor educación. Ahí también es que usted hacía esas narraciones, se escondía en el baño para más o menos ir narrando, ir locutando. ¿Eso pasó aquí ya en Quito? Eso pasó en Quito, sí, porque allá no, viene muy pequeño. Este, no, todavía no. Ya tenía afición por un equipo, ¿no? Ya me gustaba el fútbol. Lo jugué desde los 6 años. Mi abuelita, que en paz descanse, tuvo la gentileza de obsequiarme unos zapatitos de fútbol cuando yo tendría unos 7 años. Fueron mis primeros zapatos de fútbol. Siempre me gustó. A mí me apasionó el fútbol desde muy temprana edad y me gustaba mucho más jugarlo que locutarlo. Pero mire que son las cosas de la vida. Y claro, eso ocurrió acá. Y claro, usted es muy joven, pero en la época, hace unos años atrás, y al menos cuando yo vine en el año 62 a Quito, me parece, las casas antiguas solo tenían un baño y en el mejor de los casos dos baños.
Entonces era muy complicado, ¿no? Entonces yo me encerraba en el baño y a locutar. Y había una jarra, ¿no? Porque se utilizaban las jarras para tomar el agua y esas cosas. Entonces yo utilizaba la jarra para que haga reverberancia y que me parece que lo utilizaba como un micrófono. Y, y claro, me demoraba. Y entonces allí venía la protesta de mis dos hermanas, porque nosotros fuimos tres. El único varón fui yo y el mayor. Y mis dos hermanas, una de las cuales falleció lamentablemente hace ya algunos años. Y entonces siempre había esta situación de que me demoraba en el baño, mi mamá tenía que, ¿qué pasa? ¿Por qué no sales, hijo? Mira, que y a veces incluso tenía que ir a la escuela y me atrasaba por estar locutando en el baño. Sí. Es verdad que antes, por ejemplo, cuando una persona tenía televisión en el barrio, les cobraba, se cuenta que usted, por ejemplo, pagaba 5 centavos al peluquero de su barrio para que le haga ver la televisión. Cuéntenos también sobre esa anécdota. Mire, dio la casualidad, el día que llegamos a Quito, yo lo tengo tan presente y gracias a Dios, a mis 68 años de edad, o 69, ya ni tengo, ya como que me confundo en eso, en la edad, vea usted, ya he perdido hasta la cuenta. Eh, Recuerdo que llegué a Quito, yo tendría 7 y casi 8 años, al viejo Cumandá. Y en esa época se venía desde Bahía de Caracas una compañía que se llamaba Santa, que no sé si existe hasta la época, me parece que sí. Habían dos compañías de transporte, Santa y Panamericana. Nosotros creo que venimos en Santa. Y no se venía por la carretera Santo Domingo, vía Santo Domingo, Quito, a Loac, sino que se viajaba, era de Bahía a Puerto Viejo, por el Empalme, el Rodeo, usted salía a Quevedo, de Quevedo a La Maná, y La Maná creo que venía a La Tacunga, entonces se viajaba por ese camino. Y claro, uno acostumbrado a ver el mar, a ver las gaviotas, a andar en la playa, a ver los barcos, las lanchas, las canoas. Ese era el ambiente de un niño, ¿no? Nosotros jugando en el mar, el calor, y de pronto ver una geografía diferente, ver paisajes diferentes, ¿no? Y recuerdo que como ahora mismo la tarde era lluviosa, una tarde fría, y recuerdo que unos niños se bajaban en el Cumandá, había el césped bajando desde la Loma Grande hasta el Cumandá y rodaban en unos cartones, de unas tablas, y decía, me daba ganas de jugar también como ellos, y claro, cuando salimos del carro, ya noté el cambio porque ya sentí el frío, El frío. y ya nos protegieron, nuestros padres ya nos dieron un suéter, y ya, claro, ya me di cuenta que estaba en otro lado, que esto era diferente, ya no vi el mar, y comencé a extrañar a mi abuelita, a mis primos, a mi ambiente, el mar, los barcos con los que yo jugaba y todo eso. Pues ya tuve que acostumbrarme. Y llegamos a la casa de un señor que en Quito es muy conocido. Ya falleció, ahora sus hijos tienen el negocio. El señor dueño de los sándwiches de Don Soto. Ya, sí, Él, sí, muy conocido. sí, él tiene la casa, bueno, ahora están los herederos, en la calle 10 de agosto y Puerto Viejo. Ahí están incluso los sándwiches todavía, Don Soto, que son muy tradicionales, muy conocidos. Pero él tenía una casa nueva en la calle 18 de septiembre, frente a lo que hoy es el Hospital del IES, el Hospital Carlos Andrade Marín, que en esa época recién se construía. Tanto así que yo recuerdo que nosotros íbamos a jugar con mis hermanas, con mis amigos del barrio, a jugar en el hospital cuando lo estaban construyendo. Que no nos vieran los albañiles porque nos hablaban, ¿no? Era peligroso que nos cayéramos y todo eso. Y llegamos ahí a vivir en ese lugar. Y luego nos pasamos a vivir en la 10 de agosto. Mire que en esa época no había televisión. Había televisión en Quito, pero eran muy contadas las personas y las familias que tenían un televisor. Eran esos televisores antiguos que tenían 4 patas y, bueno, en blanco y negro. Y yo recuerdo que nos pasamos a vivir a la 10 de agosto y las casas, frente a lo que hoy es la empresa de eléctrica, creo que es por ahí hay un puente. Y al lado de nosotros había una peluquería,
un señor que tenía una peluquería, y él tenía televisión. Y recuerdo que nos cobraban 50 centavos para ver la televisión. En esa época solo habían dos canales en Quito, que recuerdo era el canal 6, y que funcionaba en el Ichimbía, y el canal 4, que es hoy día Teleamazonas. El canal 4 era un canal religioso porque era de la HCJB, y por eso era HCJB, la voz y ventana de los Andes, porque la voz era la radio y la ventana era la televisión. Entonces, pero ese canal casi no sé, el que más se veía era el canal 6, ahí funcionaba creo que desde las 6 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche, no era mucho. Y mis padres, una vez terminados los deberes, nos permitían, si es que habíamos terminado los deberes, ir a ver la televisión, y el señor cobraba 5 reales. Nosotros sentaditos ahí delante de la televisión, sentados, él decía, no me hagan bulla, no hagan travesuras. Al que hace travesura lo saco, al que hace bulla también. Entonces nosotros viendo cómodamente sentaditos ahí en el suelo la televisión, y así fue como en efecto veíamos la televisión pagando 5 reales de la época, ¿no? Claro, pero usted entonces vivía cerca de donde entrenaba la liga, en el estadio universitario. Usted, por ejemplo, estudió en el Colegio Don Bosco, usted fue monaguillo. Es decir, usted pasó por muchas etapas también en su infancia. Sí, sí, sí. Luego después, mi padre, no sé por qué, ¿no? Después alguna vez, él falleció lamentablemente en el año 2007. Y alguna vez yo le pregunté, porque, mire, usted se formaba en esa época lo que hoy es el barrio La Jipijapa, que era un barrio que eran potreros. Por lo general ahí había mucho ganado. Y lo único que había en esa parte era la plaza de toros. Cerca estaba la Y, lo que hoy es la Y, pero que en esa época no había ni siquiera, no estaba asfaltada, era tierra. Por ahí había incluso hasta lagunitas. Había, yo recuerdo que en alguna vez, recuerdo haber visto garzas por ahí, por ese sector. Y mi padre, por influencia de algún familiar que trabajaba en el Ministerio de Gobierno, esa era la urbanización de la policía y del Ministerio de Gobierno. Adquirió un par de lotes ahí, pero nunca se le ocurrió hacer casa. Y alguna vez le pregunté, le digo, ¿por qué, papá, tú no hiciste una casa en Quito? Y tuviste ahí esa oportunidad. Y él me decía, mira, si yo compro casa, estoy condenado a vivir eternamente al lado de un vecino que a lo mejor mm, es indisciplinado, es problemático, no me cae bien. ¿Y cómo voy a salir de ahí? Si es mi casa. En cambio, si hay algún vecino que por alguna causa no congeniamos, ¿no? Simplemente me cambio de casa y me voy a vivir a otro lado. Son las ideas de los antiguos, ¿no? Y mi padre tenía esa forma de pensar y me dijo eso, ¿no? Entonces, en realidad, de verdad, fuimos a vivir en una de esas por la Avenida América y frente a la Facultad de Jurisprudencia, América y Mercadillo me parece que es la otra calle. En ese sector vivimos algún tiempo. Y claro, como estaba cerca, Liga entrenaba en el estadio César Aníbal Espinosa, el estadio universitario, lamentablemente descuidado, ¿no? Un lindo estadio, un lindo escenario. Ahí entrenaba Liga. Y yo a veces, y cerca del estadio habían 2 canchas de básquetbol y habían 2 canchas de tenis, porque hoy día es una calle. Hay un puente por debajo, creo que es la calle Santa Rosa, no me acuerdo con qué calle, la universitaria, que va hasta allá. Pero aparte eran canchas de básquet. Y yo alguna vez me hice lo que llamábamos en la época la pera, es decir, Faltó. no iba a clases para irme a jugar básquet, a jugar tenis o ir a jugar fútbol, ¿no? Ahí a ver lo que entrenaba Liga, a ver los entrenamientos de Liga Deportiva Universitaria. En efecto, usted lo dice bien. Pero usted verá cuando sus papis ya decidieron regresar a Manabí, usted se quedó de interno en el Colegio Don Bosco, pero ahí usted Así es. vivió una oportunidad cuando usted recién tenía 15 años en una emisora capitalina. ¿Cuál era esa emisora? En realidad me quedé interno y claro, era otra vida, ¿no? Yo acostumbrado a vivir con mis padres acá, de pronto ir al internado. Había una ventaja, que la mayor parte de los internos eran costeños, Ya. casi
venían de todas partes del país, el internado era grande. El colegio Don Bosco funcionaba en esa época en La Tola, en la calle, en la calle Chile y Ríos, es, sí, Ríos. Ahí funcionaba el colegio Don Bosco y el internado era muy grande. Yo estuve 2 años interno. Pasé momentos muy agradables, muy bonitos. La verdad, no tengo gratos recuerdos de mi internado. Pero llegó un momento en que yo ya no me acostumbré en el internado, porque había mucha presión de la disciplina y todas esas cosas, no me enseñé. Y busqué, no sé, además tuve problemas académicos, en realidad perdí un año. Entonces mi padre molesto me dijo, mira, yo no te voy a sacar en cara, pero yo hago un esfuerzo, un sacrificio para que tú tengas todas las comodidades, estudies, te vaya bien, no te falte nada. Y tú no quieres estudiar. Entonces voy a tener que traerte acá a Manaví. Y ven acá a trabajar vas a hacer, y no creas que vas a tener privilegios, no, 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 no. Tú no eres el hijo del dueño, tú eres un trabajador más. Así es que vas a tener que trabajar como los otros y cumplir los horarios de los otros. Ninguna influencia, ningún privilegio. Y así fue. Entonces pasaron unos 6 meses, 7 meses, un día yo me di cuenta que ese no era mi ambiente, ¿no? Que yo tenía que estudiar y mi padre estaba encaprichado, molesto por mi accionar, por mi actitud de no haber correspondido y no haber estudiado. Entonces lo que hice fue un día, mm, eh, yo tenía una linda potranca, llamamos allá una yegua, y mi abuela me la regaló desde una cría pequeña y la crié y yo le enseñé paso a esa yegua. Yo bueno, linda mi potranca. Y mi abuela me regaló el aderezo. Estaba muy bien equipada y todo eso. Y un día un señor me dijo que le vendiera entonces dije, no, porque era el regalo de mi abuelita y yo no. Y que la quería mucho y no. Pero ¿qué pasa? Que un día dije, me puse a pensar, no sé qué, en esas cosas, ¿no? Este no es mi ambiente, yo no estoy para esto. Es bonito todo, pero yo ya no. Yo tengo que irme a Quito, tengo que estudiar, seguir estudiando. Así es que un día el señor salió, estaba medio tomado los tragos, me dijo, le doy en este rato tanto, le dije, preste acá. Y con ese dinero me vine a Quito. Entonces mis padres no supieron, realmente me buscaban, no sabían qué pasaba, dónde me había ido. Y al cabo de año y medio, más o menos, mi padre me encontró, pero yo ya estaba en Quito. Y claro, solo, sin el apoyo ya de mis padres, tenía que buscarme la vida, tenía que trabajar. Y por ahí conseguí trabajos. Recuerdo que en una imprenta que tenían un álbum deportivo precisamente, que se llamaba el Álbum Deportivo Ecuatoriano, que eran los cromos de los jugadores de los diferentes equipos del fútbol y había premios y todo eso. Ahí trabajé un tiempo. Y un día el álbum se terminó y me quedé sin trabajo. Así es que caminaba con algún pariente por por la Plaza de Santo Domingo. Ahí funcionaba una radio tradicional en esa época, ¿no? Que se llama, creo, porque todavía existe, creo, Radio Marañón. De la señora Ligia No, Wilches. de la señora Eligia Wilches. Así que por ahí vi un rótulo que decía, se necesita locutor, alguna cosa así. Y yo lo vi, pasamos. Le digo, y mi primo y mi pariente me dice, oye, y vos dice que locutas en la casa, él ya sabía mi afición. Vamos un rato, pues. Y no sé, se me ocurrió, fui. Así es que la señora me hizo una prueba ahí en una grabadora. Me dijo, ya, véngase el día lunes, usted trabaja aquí, su horario va a ser de 9 de la mañana a 12 del día. Y usted va a ganar 150 sucres mensuales. Es decir, me pagaba 50 sucres la hora al mes. Y como trabajaba 3 horas, pues ganaba 150 sucres. Caramba, ya para un muchacho que no tenía oficio ni beneficio y que necesitaba, ¿no? Ya era una ayuda. Así es que ahí comencé. Pero trabajé muy poco tiempo ahí porque la radio es una radio muy especial, tenía muchos problemas, a cada rato se iba del aire y el locutor que estaba de turno era el que tenía que ir a revisar las líneas y antes eran líneas físicas. Entonces nosotros teníamos que irnos por las casas a pedir a los dueños de casas
de casa permiso para subirnos a los balcones, a las ventanas, a revisar las líneas que pasaban por ahí. Y era muy complicado, o sea que un día dije, hasta ahí nomás. Eso fueron prácticamente mis inicios en la radio. Yo no sé, allá debe haber sido 1969, tal vez el año 70, no recuerdo exactamente. ¿Y cómo fue? Tal vez usted trabajó en Radio Gemas, que pertenecía al Universo. ¿Estuvo Sí, tal vez ahí? Sí. sí, claro. Antes de Radio Gemas, yo me inicié, ahí fueron mis inicios, en Radio América de Quito, La Pasillera. La Pasillera, emisora que era de propiedad de don Carlos Hernández, un extraordinario radiodifusor y además un gran escritor, un gran radiodifusor, un hombre muy inteligente. En esa época se irradiaba en Quito una novela, radionovela criolla ecuatoriana, cuyos libretos los hacía él mismo, don Galo Hernández, los escribía. Y la novela era La maldición del Inca. Ah, no, perdón, Drácula, Drácula. el conde Drácula, que causó furor en Quito y se pasaba en horas de la noche. Yo recuerdo que la gente se agolpaba en las esquinas, los jóvenes de la época, la gente, con los radios, en horas de la noche a escuchar la novela. Novela tenebrosa, ¿no? Del conde Drácula y todo. Yo recuerdo que llegué justo en esa época. Le, Alguien me dijo que vaya allá, que ahí estaban necesitando narradores. Llegué y le dije, justo me recibió el señor Hernández. La radio funcionaba en la calle Cuenca y Mideros, cerca de la plaza de La Merced, cerquita de donde antes era la intendencia, ahí funcionaba la morgue durante mucho tiempo. Ujú. Y entré y le dije, le saludé, me dijo, sí, que deseaba. Le digo, mire, quiero ver si hay trabajo. Me dijo, ¿y usted es locutor? Le digo, sí. ¿Y en qué radios ha locutado? No le dije que Marañón. Me dijo, sabe que yo no he locutado, ¿no? Pero me dice, ¿cómo dice que es locutor? Le digo, porque en realidad me gusta y yo quisiera. Y apareció allí el técnico de la radio, el que hacía las grabaciones, el que se ocupaba de la parte técnica de la radio, Alfredo Falconi. Y le llama y le dice, Alfredo, este joven dice que es locutor, que le gusta, que hazle una prueba, dice que relata fútbol. Nunca en mi vida antes había yo hecho un relato en una grabadora, en un micrófono. Era la primera vez que iba a relatar. Alfredo, que hoy es mi amigo, porque vive todavía, él tiene un almacén electrónico en la calle Venezuela y Carchi. Ujú. Y siempre voy, yo transito mucho por ahí. Hablamos, conversamos. Es un ingeniero técnico. Y me dice Alfredo, ¿sabe qué, joven? Anótese unas alineaciones ahí en un papel. Ponga los nombres y relate. Yo no sé qué alineación haría ni qué partido relataría, pero lo cierto es que él me puso la primera vez que yo veía las cintas en las grabadoras grandes, porque en la anterior radio no había eso, ¿no? Acá había una tecnología más avanzada y me dice, relate, como usted. Entonces resulta que, claro, yo me acordé, iba a relatar como don Ecuador Martínez, tenía un estilo porque se dice, lleva la pelota, el chanfle Muñoz, Muñoz para le caro, le cae así. Pero en ese rato no, relaté y bueno, me dijo, bueno, hasta ahí nomás. Se fue a la oficina de don Galo Hernández, que era el gerente, el dueño de la emisora, y yo me fui atrás y me quedé escondido nomás, detrás de una puerta, escuchando a ver qué decía. Y escuché que le dijo Alfredo a don Galo, ¿sabe que este chico tiene condiciones, pero tiene un problema? Es muy parecido a Carlos Rodríguez Col. Ujú. Yo digo, ¿a Carlos Rodríguez Col? Claro que yo sabía quién era, ¿no? Todo, pero como él transmitiera en Quito, yo no, en Manabí casi no lo había escuchado, y acá, claro, sí, ya sabía, pero me sorprendí, ¿no? Parecido a Carlos, y me quedé así. Y don Galo Hernández le dice, y mejor pues, mejor, dice. Y no sabes quién es Carlos Rodríguez Col. Y si se parece a él, mucho mejor, dice. Bueno, me quedé. Me dice, sale Alfredo y me dice que, dice el señor Hernández que entra. Ingreso, me dijo, ¿puede ir al estadio el domingo? El director de deportes ahí, el jefe era Edison Espinosa Tapia.
un ambateño, un gran locutor, narrador, que después se fue a vivir en Guayaquil y trabajó muchos años en CRE de Guayaquil. Y me dijo, ya lleve la cédula para que entre, va a ir la lista. Entré al Estadio Olímpico, transmitíamos arriba, pero no había cabina, arriba de una cabina, creo que era de la radio Tarqui, que en esa época estaba Carlos Efraín Machado. Y ahí hice mi primera transmisión. Creo que jugaban Liga, si mal no recuerdo, Liga y Liga Deportiva Universitaria y América de Ambato. Y ahí me dieron oportunidad, habré relatado unos 10, 15 minutos. Fue mi primera incursión en el relato. ¿Y cómo le fue ahí? ¿Cómo se sintió usted? Ah, no, pues imagínese, me sentía en las nubes. Me sentía Ecuador Martínez, Carlos Rodríguez Col, Alfonso Lazo. Ya era relator, pues ya relaté para una radio. Y claro, era diferente. Y no, pues ya de ahí ya seguí yendo al estadio, me siguieron dando oportunidades y hasta el día de hoy, ¿no? En que un poco irregularmente por la pandemia y por otras situaciones, por otras razones que si hay tiempo en algún momento las comentaré, porque ya no es lo mismo, ¿no? La radio ya no es lo mismo. Y entonces un poco me he mantenido alejado, pero estoy cada vez que puedo. Continuamos en este diálogo con el señor Mauro Ferrín Vera. Él es un locutor deportivo manabita que ha trabajado durante casi 5 décadas acá en la capital ecuatoriana en las diferentes emisoras. Con él continuamos conversando y nos quedamos también, estábamos hablando acerca de su paso también por la Radio América, la pasillera del señor Galo Hernández Navas. Pero sin embargo, ¿cómo usted luego pasó a Radio Gemas, que era una de las emisoras que pertenecía al grupo El Universo? Sí, antes de Radio Gemas estuve en Radio El Sol y ahí conocí a un distinguido y muy querido colega, paisano mío, amigo, Víctor Emilio Sánchez. Y fue Víctor Emilio quien me llevó prácticamente a la Radio Gemas. El director de deportes en Radio Gemas era Pepe Granizo Cisnero, otro dilecto, amigo mío, maestro también, uno de mis maestros, Pepito Granizo, un excelente narrador deportivo, que hasta ahora también sigue todavía deleitándonos con su muy bien timbrada voz y su estilo incomparable. Y eh, Pepe, por alguna circunstancia profesional, tuvo que cambiar de emisora, creo que se fue a Radio Colón, y Víctor Emilio pasó a ser el director de deportes de Radio Gemas acá. El director de la radio era el escritor manabita, abogado, el doctor Milton Álava Ormaza, un historiador notable que trabajó como columnista durante muchos años en el diario El Universo. Y como la radio pertenecía al diario El Universo tenía 2 radios, entiendo que en Guayaquil era Radio Mambo y en Quito Radio Gem. Así que ahí me vinculé a través de Víctor Emilio Sánchez y ahí fue donde ya tuve una estadía más extensa, se puede decir, en la radio. Claro, ahí hablan también que ahí ya se iniciaba con las radionovelas. Esta emisora se caracterizaba por las radionovelas y también ahí había un locutor carchense que era el señor Jacinto Landazuri. ¿Es así? Sí, sí, sí. Sí. Sí, esa radio se caracterizaba fundamentalmente por las novelas, novelas mexicanas, cubanas. Radionovelas, ¿no? En realidad. La radio, Jacinto era el director de deportes de Radio Mambo en Guayaquil. Y como la radio era prácticamente una filial de Radio Mambo acá, y pertenecía al diario El Universo, pues sí, en efecto, venía a ser prácticamente el director nacional de deportes en las emisoras del Universo, y en este caso en Radio Mambo y en Radio Gemas. Jacinto Landazuri Soto, el relator Copamundo, otro de los grandes maestros y extraordinarios relator deportivo. ¿Y cómo fue su ingreso en Emisoras Gran Colombia de propiedad del señor Eduardo Ceballos Castañeda? ¿Tuvo que pasar algunas emisoras más o fue directo allá? No, después de Radio Gemas, mire, han pasado tantos años ya, a veces un poco la mente nos traiciona, la memoria nos traiciona.
Claro, estuve en casi todas las radios de Quito, eh, andando por un lado y por otro. Y fui a Gran Colombia. No recuerdo exactamente llevado por quién. Seguramente fui por propia iniciativa, seguramente. Y Gran Colombia en esa época tenía también maestros del relato. Estaba Edgar Villarroel Caviedes, Petronio Salazar, que después se fue para Guayaquil, Raúl Jarrín Hidalgo, otro extraordinario narrador deportivo, hermano mayor de Patricio Jarrín Hidalgo. Eh, entonces, Manuel Pavón del Pozo, a pesar que Panolito me parece que llegó después. Y ahí fui un día a pedir una oportunidad y me la dieron y transmitía fundamentalmente los torneos intercolegiales que en esa época eran muy sonados y muy bien difundidos. El caso, por ejemplo, de los partidos del voleibol, Simón Bolívar, María Eufrasia, Gran Colombia, que eran los colegios que más se destacaban en esa rama deportiva, en el voleibol y en el básquetbol, en femenino, ¿no? Y en el básquetbol intercolegial Mejía, La Salle, Don Bosco, San Pedro Pascual, entre otros colegios que no, parece que todavía no salía el Colegio Andino, que después fue una potencia en básquetbol intercolegial. Pero claro, el que ganaba siempre era el Colegio Mejía, que tenía un equipo estupendo. Y transmitíamos básquetbol intercolegial femenino, masculino, voleibol también. Se transmitían los guantes de oro del boxeo y más iba para allá. Y claro, también iba al estadio pues, a transmitir fútbol. Me daban la oportunidad, era muy joven, entonces iba a los camerinos. Y cuando no iban los titulares, Edgar, Petronio, Raúl, me tocaba relatar. Y ahí tenía mi oportunidad, estaba con otro de los jóvenes, Darío Miranda Sandretti, un pariente mío, por otro lado, de nacionalidad chilena, que se afincó acá en el Ecuador, creo que vive en Santo Domingo. Darío, últimamente no nos hemos visto, y entre otros estaba Darío, en fin, de los que recuerdo en emisoras Gran Colombia, donde tuve también varias instancias, varios momentos, porque y llegaba un tiempo, salía, volvía a otra radio y regresaba, ¿no? Estuve algunas idas y venidas en Gran Colombia. Es verdad que el señor Villarruel, Edgar Villarruel Caviedes, él narraba el fútbol excelente, ¿no? Pero en cambio el box y el básquet lo hacía espectacular, ¿es cierto eso? Sí. Bueno, Edgar relata no solamente esos deportes, Claro. Edgar ha relatado, yo no sé si alguna vez transmitió también los toros, pero Edgar es multifacético y además una de las voces privilegiadas, un maestro, Edgar Villarroel, hasta el día de hoy, porque Edgar todavía sigue activo, más allá de que un poco se ha retirado. El otro día estuvimos conversando un buen rato. Sabe que en esa época era uno de los que más viajaba. Edgar viajó el mundo. Edgar recorrió el mundo con su micrófono en la mano. Él transmitió las 24 horas de Le Mans, campeonatos mundiales de fútbol, estuvo por toda América, transmitía automovilismo, básquet, boxeo, fútbol, tenis, atletismo. Pero ¿qué no transmitió Edgar? Habría que preguntarle a él. Es más fácil decir qué transmitió que qué fue lo que no transmitió, porque él transmitía todo y todo lo hacía excelentemente. Aparte de que en fútbol es una voz estilizada, extraordinaria, y estilo. Además, a mí me ha gustado siempre, yo se lo he dicho a él, el mejor relator de básquet y de box aquí, Edgar Villarroel Caviedes, ¿no? Con el respeto para los demás, que ha habido maestros en el relato en todas las actividades. Y en el ciclismo, él transmitía vueltas a la República, al Ecuador, juntamente con el mismo Petronio, en Gran Colombia, ¿no? Con Raúl Jarrín Hidalgo, con Manuel Pavón del Pozo, en fin, tantos que han desfilado por ahí. Ahora, si hablemos de alguien que siempre lo comparan por la voz, como usted mismo en sus inicios también ya dijo que lo comparaban con la voz con el señor Carlos Rodríguez Col. ¿Cuándo comenzó a trabajar con él, tomando en cuenta de que su hermano, el señor Osvaldo Rodríguez Col, dice que usted es el único locutor que se parece en la voz a su hermano? Ah, caramba, para mí es un honor, pero la verdad yo no lo siento así. No, don Carlos, un narrador irrepetible, simplemente. Tenía una chispa extraordinaria. Han habido excelentes. Mire, esto es como en los cantantes.
yo siempre he dicho, no es el mejor, el mejor. Eh, para mí todos son diferentes, todos son buenos, son excelentes, pero lo que cambia es el estilo, la forma de realizar el trabajo. Y don Carlos tenía un estilo muy especial, una velocidad extraordinaria. Y a la velocidad que él narraba y que él hablaba, tenía una dicción única, un timbre de voz extraordinario, único, excelente. Y la chispa que él tenía, ¿no? La chispa para expresar las cosas y se inventaba en ese momento sus chistes, no, matizaba las transmisiones con alegría, pero era un hombre muy serio en su trabajo, en realidad un excelente profesional. Yo no sé realmente, hasta ahora, hasta el día de hoy, no sé por qué me comparan con él, tal vez porque trabajé muchos años con don Carlos, fue mi maestro. Yo no sé exactamente en qué año, un día, estando en el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán, recuerdo que era muy jovencito, yo ya había trabajado en otras emisoras en América, en la misma Gran Colombia, en Gemas, y seguramente pues él me habría escuchado o alguien le habría comentado de que yo tenía un ligero parecido a él en el relato. Y un día caminaba yo, lo quedé viendo, no sé, era un hombre de una personalidad extraordinaria, ¿no? Difícil en el trato a veces, ¿no? Muy estricto. Y me quedó viendo, yo lo saludé, le dije, señor Rodríguez, me dijo, ¿usted es Mauro Ferrín? Le dije, sí, señor Rodríguez, a la orden. Y me dijo, ¿le gustaría venir a trabajar conmigo? Escucha, me quedé, en ese rato me sorprendí, le digo, para mí sería un honor, encantado, ni más faltaba. Así es que a partir de ahí, mire lo que son las cosas de la vida, siendo muy jovencito, no sé, esas travesuras que todos en la vida cometemos. Yo me fui para Guayaquil, no conocía Guayaquil, y me fui para Guayaquil, cautivado por una dama que en esa época conocí, y allá pues en Guayaquil no me fue del todo bien, me quedé solo en algún momento, algo diferente para mí. Guayaquil era muy diferente a Quito. Pues Quito yo conocía, era prácticamente el lugar donde yo había vivido gran parte de mi vida y de pronto encontrarme en Guayaquil. Así es que comencé a hacer un trabajo, era vendiendo utensilios, tenía que ir a la periferia, allá le llaman, ¿cómo es que le llaman a los sectores aquellos? Bueno, ¿Suburbio? por ¿Suburbio? el ¿Suburbio? suburbio, exactamente. Entonces iba a vender utensilios, qué sé yo, platos, cucharas, cubiertos, esas cosas, tazas, y a plazos, ¿A plazos? ¿no? Encontré un trabajo ahí. Mm. Y un día dije, no, pues esto no. Me voy al estadio a probar, ya había transmitido en Quito y todo. Así que fui a pedir oportunidades. Y había una radio que se llamaba Radio Noticia La Fabulosa, que entiendo era de propiedad del padre del señor Arrobadito, que es dueño, entiendo, hoy de Radio Sucre. Y les pedí una oportunidad, me dijeron que vaya al estadio, fui al estadio, en efecto era el estadio modelo, y estaba por ahí andando y no me daban la oportunidad. Y en una de esas aparece don Carlos Rodríguez Col. Me dice, chico, ¿cómo le va? ¿Qué hace usted por acá? Así es que el hombre tenía además un conocimiento psicológico y él se daba cuenta de las cosas, de las personas, las estudiaba, las analizaba al instante. ¿A usted le pasa algo? Me dice. ¿Qué es lo que le ocurre? Entonces le conté yo acongojado, ¿no? Lo que me había sucedido, que estaba allá y que... Dice, pero ¿cómo? Usted tiene que irse de aquí, usted no es para esto. Bueno, no, 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 no. ¿Sabe qué? Me dice, usted se va a Quito. Yo le voy a pagar a usted 800 sucres mensuales. Y lo recuerdo bien, 800 sucres era mucha plata para mí en esa época. Digo, 800 sucres, sí. Y es más, le voy a adelantar 400 sucres para que usted arregle todo lo que tenga aquí. Seguramente está debiendo, me dijo, en la tienda alguna cosa, comida, arriendo, alguna cosa. Compre el pasaje y lo espero en Quito el día lunes. Bueno, no el lunes, el martes, me dice. Perfecto, muchas gracias. Así fue como el día martes estuve en Quito y empecé a transmitir con él.
Era la primera vez que yo lo trataba, lo conocía, ya me fui dando cuenta. Y a partir de entonces prácticamente me convertí durante mucho tiempo, como él decía, el segundo de a bordo, segundo de a bordo. Hasta que llegó Pepe Granizo, que ya tenía otra, otra experiencia y otra, Pepito, pues con su categoría, su nivel, su clase, ya me despojó de esa categoría. Ya no era el segundo de a bordo, venía a ser prácticamente el tercero de a bordo. No, pero entonces ya me quedé con don Carlos hasta el final, ¿sabe? Hasta que él se retiró del periodismo, tuve la oportunidad, la suerte y el honor de acompañarlo, estar junto a él. En qué radios nomás trabajó con el señor Carlos Rodríguez Col? A ver, con don Carlos estuve primero, me parece que en Radio El Sol, después de Radio El Sol en Radio Colón, Radio Tarqui, y de Tarqui él compró su propia emisora, que era Punto 83, que fue donde se retiró definitivamente del relato. Después esporádicamente volvió para relatar con su hermano, con Osvaldo, otro extraordinario periodista deportivo, relator. En Manta, ídolo a Osvaldo, porque él vivió mucho tiempo en Manta y era sintonía total. Después se vino para Quito a radicarse acá y está hasta el día de hoy radicado acá en Quito. Y con Alfredo Rodríguez Col, para mí una de las mejores voces ¿Cómo era que no él? necesitaba. Dicen que él era como una voz en FM. O sea, cuando él hablaba, era una radio, una voz espectacular. Sí, no, él no necesitaba amplificación, él no necesitaba el aparato del amplificador para que la voz se le escuche. Era una voz muy timbrada, una voz argentina, dicen, así se los denomina en la técnica de voz. Era una voz especial, una voz extraordinaria, Alfredo. Y don Carlos también. Lo que pasa es que don Carlos tenía un relato mucho más rápido que el de Alfredo. Y don Alfredo, una voz extraordinaria. Entonces, con ellos trabajé mucho tiempo y hasta que don Carlos se retiró, él después salió de Radio Tarqui, compró Punto 83 y terminó vendiéndola a la Policía Nacional, la radio. Y ya en la policía le cambiaron el nombre. Pasó a llamarse lo que hoy es Radio Vigía. Radio Vigía, sí, efectivamente. Y usted estuvo un tiempo también en Radio Vigía, conoció también a las personas que le dieron otro rostro a esta emisora, como por ejemplo estuvieron ahí el señor Guillermo Jacome Jiménez, Jorge Saldumbide y ellos. Sí, yo hacía broma, ¿no? Don Carlos vendió la hacienda con todo de indios, porque este, algunos de los que trabajábamos en la radio Punto 83 pasamos a la vigía, a la policía. Y bueno, no sé por qué ellos tuvieron la gentileza de fijarse en mí y le pidieron a don Carlos que hablara conmigo para que yo me quedara como jefe de información y programación, que fue mi nombramiento en la radio. El director de la radio, el primer director que tuvo la radio Vigía fue en esa época el coronel Bustos, René Bustos. Y hablé con él, me dijo, Mauro, yo quiero que usted siga. Y, encantado, seguí allí, continué. No recuerdo quién, me parece que fue don Guillermo Jacome o don Jorge Saldumbide, uno de los dos, el director de la radio. Me parece que fue Guillermo Jacome, el famoso Manco Jacome, así conocido, ¿no? Él era una voz especial también, de las grandes voces tradicionales, extraordinarias voces que tuvo la locución y la radiotelefonía ecuatoriana y particularmente la quiteña, ambateño de nacimiento. Y después vino don Jorge Saldumbide, otra voz notable, otra voz notable. También estaba ahí en esa época, se quedó, recuerdo que don Jaime Vega Salas, cariñosamente conocido por sus amigos como el Payaso Vega, que fue después director de Diario El Tiempo. Don Carlos también fue director del Diario El Tiempo, Deportes. Y estaba, Jaime Vega Salas es el padre de Nicolás Vega, gerente de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha AFNA. Estuvo también allí, ¿quién más estaba de los que yo recuerdo en esa época? Ah, don Edmundo Espinosa, don, Edmundo don Rosero. Edmundo Rosero Espinosa, perdón. ¿Cómo era Don él? Edmundo Rosero. Cuéntenos, ¿cómo era don Edmundo? Porque él dicen que como era militar, él era una persona muy correcta y disciplinada.
Don Edmundo hacía en emisoras Gran Colombia, donde yo lo conocí, el álbum Policial en el Aire. Era un programa tradicional en Quito. Pregrabado, a veces lo hacía en vivo. Tenía su elenco, su propio elenco. Ahí estaba Walter Falconi, otro, que después también fue locutor de Radio Vigía, extraordinario locutor. Y don Edmundo fue pues el director de ese programa que le había manifestado, que le había indicado el álbum Policial en el Aire. Y tenía su propio elenco, estaba doña América Chiriboga, doña Hilda San Pedro, que también Hildita, otra destacadísima locutora y durante muchos años también en Radio Vigía. Tenía un elenco de mucha categoría, de mucho nivel, don Edmundo. Él hacía los libretos y era un hombre muy disciplinado, muy elegante, ¿eh? Elegancia interior y además elegancia exterior, porque se vestía muy bien, siempre andaba internado. Un hombre amable, eso sí, muy estricto, serio, siempre serio, muy poco hacía chistes y le gustaba conversar y le gustaba, conmigo particularmente, siempre me aconsejaba, siempre me guiaba, escuchaba yo y conversaba con él algún tiempo porque él vivió muchos años en la Villa Flora. Entiendo que vivió casi toda su vida por ahí, siempre lo encontré en la Villa Flora, vivía por ahí. Un hombre extraordinario, ¿no? Muy educado y muy instruido y capacitado. Y su programa que tuvo mucha acogida acá en la capital, sobre todo en Gran Colombia, y después pasó a Radio Vigía. Alguna vez me encontré después con él hace ya algunos años acá en la Villa Flora. Ya estaba en una edad muy avanzada, ayudado por un bastón y por alguna persona que lo acompañaba. Me acerqué, lo saludé y conversamos un buen rato, pero después ya no lo volví a ver y no sé, no supe más de la vida de don Edmundo. Edmundo Rosero Ya Espinosa. falleció en Sí, el año ya falleció, claro. 2016 más o menos. Ajá, Ya ve, sí. ya ve. Pero usted ha conocido a los talentos de la radio, por ejemplo, y a los propietarios también. Usted trabajó en Radio El Soldo, cuyo propietario era el señor César Estrella. Claro. Y bueno, antes en Gran Colombia también me olvidaba don José Luis Castillo, otra persona extraordinaria, narrador taurino, multifacético, porque aparte de ser narrador de taurino, era un analista político de gran nivel, una persona a quien yo admiré mucho y de quien aprendí mucho también, don José Luis Castillo. Lo saludo si es que en algún momento alguien ve esto le hace llegar mi saludo a don José Luis, sé que vive todavía. Me preguntaba, perdón, de Le preguntaba del señor César Estrella, porque César él Estrella, era don propietario César. también de Radio El Sol y Sí, también tenía una fotoestudio. don César Estrella, un hombre alto, fornido, y de un carácter fuerte pero afable a la vez. Era una persona extraordinaria también, don César Estrella. Yo tengo buenos recuerdos de él. Él era gerente propietario de Radio El Sol, que funcionaba en esa época en la calle Benalcázar y Chile, frente a lo que era en esa época el Correo y que hoy es la vicepresidencia de la República, entiendo. Abajo funcionaba de la Radio del Sol, funcionaban las cuevas de Luis Candela, era un restaurante famoso en Quito, famosísimo, las cuevas de Luis Candela. En el segundo piso funcionaba Radio del Sol. El gerente era un pariente de don César, el señor Jorge Castro. Y don Carlos Rodríguez Col, él arrendaba el espacio deportivo para los programas y para las transmisiones. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo y tratarlo a don César. Él tenía el fotoestudio Estrella, que en esa época era muy famosa en Quito, dentro de los estudios fotográficos de los más famosos, en la calle Benalcázar y Espejo. Espejo, ajá. Espejo. Ahí funcionaba precisamente la fotoestudio Estrella. Después creo que puso también otras subsidiarias por el norte, alguna cosa así. Un hombre muy comprensivo además y colaborador, solidario. Tengo buenos recuerdos, muy gratos recuerdos de don César Estrella, una gran persona. ¿Fue usted compañero del señor Fabián Vizcaíno? ¿Podría comentarnos algo sobre él? ¿En qué emisora trabajaron juntos? Bueno, antes que trabajar junto con Fabián, yo siempre fui admirador de él. Es una persona a quien yo admiré muchísimo.
este, una voz incomparable y además de una presencia física impresionante. Pues mire usted que en esa época había un galán de cine mexicano, se llamaba Julio Alemán. Julio Alemán. Julio Ujú. Alemán, ya falleció. Y mire usted que Fabián era doble de Julio Alemán, porque tenían además un parecido físico muy extraordinario, extraordinario parecido físico. Fabián Vizcaíno. Él trabajó algunos años en Guayaquil, la mayor parte de su vida creo que la trabajó en Guayaquil, se hizo acá en Quito, pero fue a Guayaquil Fabián Vizcaíno Andrade. Y al final ya prácticamente de su vida y de su trayectoria, tuve la suerte y el honor de ser su compañero, de trabajar con él. Él era director de deportes de la radio en la que yo estaba trabajando, que era radio, en esa época, la radio de don Jorge Aguilar Ventimilla, Bolívar. Radio Sideral, Ah, Radio Sideral, Sideral. Sideral. Ujú. Bueno, eran las dos radios, ¿no? En realidad. Él era dueño de la Sideral en AM y de la Bolívar en FM. La Sideral tenía una gran sintonía porque era una radio tropical, de música tropical, y que era muy escuchada sobre todo en la familia de los taxistas, los amigos taxistas le daban una gran sintonía. Y allí lo conocí y lo traté a Fabián, una persona extraordinaria, una gran persona y sobre todo un profesional inigualable, realmente una voz notable, un estilo único. Su hijo, que también lleva el mismo nombre, hoy también trabaja, es comentarista en canales de televisión y conocí a su esposa, a doña Tula de Vizcaíno, que también fue una extraordinaria locutora, ella trabajaba en Radio Nacional del Ecuador, ¿No es la señora mamá de Tula, Fabián, Tula esposa de... Rugel, tal vez? Sí, doña Tula Rugel, Sí. esposa de Fabián y mamá de Fabián, de Junior. Así que, no, pues yo siempre tuve la suerte de tratar con gente muy... Mire, tuve la suerte de trabajar con los mejores narradores deportivos, con don Alfonso Lazo Bermeo. Yo me di el lujo de trabajar en medio de don Alfonso Lazo, don Blasco Moscoso y la voz comercial que era Edison Vargas Acosta, una de las mejores voces comerciales junto a Fernando Cisneros, a Volter Maquilombera, a, a Clebre Villagómez, ¿no? En Radio Quito trabajé, pues, como ya queda dicho, con Edgar Villarroel Caviedes, con Petronio Salazar, con Raúl Jarrín Hidalgo, Manuel Pavón del Pozo, con Patricio Jarrín Hidalgo, con Jacinto Landazzo Risotto, con Víctor Emilio Sánchez, con Pepe Granizo Cisneros, mi maestro, mi querido amigo, con Rudy Ortiz Iriarte, El relator con arte. relator con arte. Mire usted, con tanta, sí, el relator con extraordinarios locutores y narradores deportivos. Y quizás se me escapan por ahí algunas. Algún momento con don Pepe Calero Viteri, que fue otro extraordinario narrador, lamentablemente falleció a muy temprana edad. Con su hijo sí fui compañero, con Pepe el Chino Calero Junior, ¿no? Que trabajó en el Banco Central, no lo he visto, por cierto, también era relator. Después, claro, con compañeros, con Pepe, con Patricio Díaz Guevara, con Agustín Guevara Murillo, otro destacadísimo narrador deportivo, él vive en Guayaquil. Yo no sé, creo que, Agustín creo que es quiteño, no sé, Es de pero él Riobamba. vivió mucho, Riobamba de vivió. Riobamba, Pero vivió pero vivió muchos aquí años. en San Marcos, vivió un tiempo. Ya, Edgar Merizalde, que ahora vive en Estados Unidos, Enrique Arévalo Benítez, César Augusto Jácome, mire, otro relator destacadísimo de la época. Bueno, hubo muchos después, contemporáneos míos, Vicente Salgado Yepes, Carlito Sandoval, Pasquel, Froilán Cabrera Vergara, que son Fabián Gallardo Moscoso, Raúl Cruz Molina, contemporáneos míos, ¿no? Gente a la que yo conocí, Salvador Landeta Rivera, Lucho Bambino Paredes, ¿no? De la época, y otros tantos nombres que, Jacinto Bonilla Prado, se me olvidan tantos nombres que uno ha tenido la suerte de tenerlos como compañeros. Hay una nueva camada hoy día de nuevos chicos que algunos no los conozco y ellos tampoco me conocen, pero que hay algunos que son muy rescatables, ¿no? Y no tuve la suerte de trabajar ni el honor
con Carlos Efraín Machado, otro de los destacadísimos narradores deportivos que están los que están en el top, se podría decir, ¿no? Son ellos. ¿Y cómo se siente usted haber caminado por este trayecto, conociendo a esas personalidades del periodismo deportivo, de la comunicación, y también usted también dejando huella en ese camino? Ah, bueno, me olvidaba, Edgar Álvarez Mejía, también su hermano Marcelo Álvarez. Oiga, yo, doña Eliana, no sé, realmente a veces pienso que me equivoqué al escoger no, no me arrepiento, no me arrepiento, pero a veces digo, no sé, tal vez quizá mis padres querían otra cosa de mí, mi padre quería que yo sea un profesional, él hubiese querido que yo sea un abogado, un gran abogado de la República, no político, porque no le gustaba ni a él ni a mí, nunca me gustaron la política. Una de las cosas por las cuales yo escogí el deporte, a pesar de que incursioné en algún momento en la política, en el comentario político, no en la política, jamás, ni en la universidad, ni en el colegio, nunca me gustó. Pero mire usted que, no sé, yo siempre dije, me parece que es una actividad menos contaminada, un poco más sana, como es la actividad deportiva, por eso la escogí. Y me gusta. Y me he sentido bien, a veces pienso que, digo, no, no sé, claro, en la época trabajé en emisoras que eran muy escuchadas, como el caso de Gran Colombia, el caso de Radio Tarqui, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de que mi nombre alguien lo llegara a conocer. A veces pienso, por ejemplo, que yo digo, a mis hijos les extrañaría saber que yo relataba fútbol, porque creo que ni ellos se daban cuenta que yo trabajaba en esto. Pero le doy gracias a la vida que me dio la oportunidad. Sí he tenido cosas bonitas más de las otras, muy bonitas en esta actividad, porque me permitió conocer a gente, me permitió incluso viajar, me ha permitido muchas cosas, el trabajo en la radio, sobre todo en la radio, ¿no? Porque lo mío ha sido radio. Yo deseché muchas veces, y lo digo ahora, ¿no? Lo digo ahora, sin ninguna posición, no. Simplemente que eso ocurrió. Mire, yo tuve la oportunidad de viajar por lo menos a 2 o 3 campeonatos del mundo, y no viajé. Hay gente amiga que me olvidaba también el nombre de Danilo Acosta, vea usted, otro gran relator. Yo no viajé al Mundial porque las condiciones no se prestaban, porque yo pensaba que en las condiciones en que me querían que viaje no eran las propicias, las más adecuadas. Entonces deseché muchos viajes, unas 2 o 3 veces que me propusieron viajar a un campeonato del mundo, nunca viajé. Igual me propusieron ir a la televisión, tuve llamados de la televisión, unas 3, 4 veces me llamaron, incluso en una ocasión me propusieron ir a un canal y me proponían que yo tenía que hacer polémica, generar polémica, lo cual le dije, no, discúlpeme, pero generar polémica por generar, con todo respeto, no, no, no. Yo creo que la polémica se genera por sí sola, y la polémica es la divergencia de criterios, pues, ¿no? ¿Qué es la polémica? Que una persona no está de acuerdo con el criterio de la otra, pero eso tiene que ser argumentado, tiene que ser sustentado, no por el hecho de hacer polémica. Y peor cuando me decían que tenía que ir a hacerle chistes, hacer bullying prácticamente de otro compañero. No me presté para esas cosas, jamás, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la comunicación, tanto en radio como en televisión, se ha hecho un poco muy informal en ese aspecto. Ahora eso no se permitía antes, porque se trabajaba con gran formalidad. Usted tenía que ser muy correcto y tenía que expresarse bien, en forma correcta, no podía desviarse. Hoy en día eso lamentablemente no es así. Usted ve que la radio sobre todo se ha vuelto en ese aspecto muy informal, salvando algunas emisoras y algunos profesionales que no caen en ese rubro, ¿no? Pero esa es la verdad, tampoco lo critico. Debe ser de cuestiones de la época, porque nosotros vivimos otra época y estamos viviendo esta, pero esos eran otros tiempos.
Con estos criterios queremos agradecerle a usted, señor Mauro Ferrín Vera, por haber aceptado esta entrevista de Voces de la Radio y sobre todo por haber conocido esta parte, ¿no? Porque sabemos de que su experiencia y su trayectoria da para más tiempo para conversar y dialogar, porque eso también significa el contenido, ¿no? La historia deportiva, la historia de la narración deportiva del país. Queremos agradecerle por habernos aceptado esta entrevista y sobre todo confiado en este espacio. Bueno, yo le agradezco. Vea que se quedan tantos nombres. Edmundo Mantilla en Ambato, Guilford Trujillo, Leonardo Guillén en Cuenca, amigos que yo conozco, y relator Clever Zambrano en Guayaquil, entre otros tantos, que Tobías Barrilla, que fue otro de mis maestros, que ya no, bueno, fueron años, en épocas antiguas. Don Osvaldo Núñez Moreno, también estaba el ex prefecto de Pichincha, Patricio Romero. don Patricio Romero Barberi, que bueno, ellos fueron prácticamente, se puede decir, la primera etapa del relato deportivo en Quito, al menos, ¿no? Don Osvaldo Núñez Moreno, yo no lo escuché a él, no, ni tampoco a don Patricio Romero, pero conozco que los antecedentes, ¿no? Y que ellos fueron los primeros acá. Para mí ha sido un verdadero honor, doña Ileana. Le felicito a usted por tomar esta iniciativa, y preocuparse un poco para analizar la historia de la radiodifusión ecuatoriana, que se inició allá por 1930, no sé exactamente. Yo hice un trabajo en la universidad sobre ese aspecto, con Radio El Prado, en Riobamba, pionera de la radiotelefonía ecuatoriana. Y la radio ecuatoriana tiene un historial muy rico. Yo la felicito a usted por insistir en esto, ¿no? Por trabajar, que es una cosa muy laboriosa y que demanda, aparte de tiempo, de mucho conocimiento y gran dedicación. Muchas gracias a usted. Para mí ha sido un verdadero honor por invitarme. Estoy siempre a la orden. No lo merezco, realmente no lo merezco, pero usted ha tenido la gentileza, yo se lo agradezco. Yo se lo agradezco a usted por haber tenido esa deferencia con nosotros. Muchas gracias a usted. En este día hemos dialogado con uno de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana, específicamente del relato deportivo. Estamos hablando del locutor deportivo manabita, el señor Mauro Ferrín Vera. Amigos oyentes y televidentes, nosotros estaremos en un nuevo espacio con más Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.